Bueno, gracias a los que están en la sala. A continuación, Diego Stamato y Denise Baymayón de Roche estarán presentando su charla de gestión integral y personalizada de la atención remota de pacientes con diabetes. Ujú. Cuando quieras, Diego. Bueno, gracias Joaquín, gracias a todos. La verdad muy contentos de estar aquí y poder compartirles nuestra visión desde Roche de cómo gestionamos o cómo creemos que se puede gestionar la diabetes, ¿no? Así que gracias. Bien, comenzando, como ustedes muchos sabrán, la diabetes es una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad crónica, y hasta el año pasado había unas 463 millones de personas y se estima que esto va a seguir creciendo hasta casi llegar a 700 millones de personas en el 2045. Lo cual, como ustedes sabrán, estando en el sistema sanitario, esto implica grandes costos, grandes inversiones para atender esta demanda cada vez más creciente, ¿no? Esto implica que tengamos muchos desafíos para atender esta demanda. Uno de los desafíos es una perspectiva médica. Ahí Denise, desde su experiencia como médica diabetóloga, nos va a poder explicar y se van a sentir identificados seguramente muchos de ustedes. Este es uno de los 3 desafíos que tenemos al gestionar o al poder darle una respuesta a esta gran cantidad de gente que va a tener o va a padecer diabetes, ¿no? Sí, hola a todos, primero. Y desde la perspectiva médica, desde una mirada médica, un gran desafío es esta cantidad de gente, ¿no?, que tiene diagnóstico de diabetes y el poco tiempo que generalmente tenemos los médicos para la consulta. Y eso muchas veces puede llevar a lo que llamamos inercia clínica, eso es un gran desafío. Por otro lado, tenemos mucha cantidad de datos e información, tanto de diabetes como de otros datos clínicos, y todos por ahí en distintos lugares descentralizados, y eso también es un gran desafío. Por otro lado, con respecto a la atención de las personas con diabetes, un tema fundamental es la educación y la motivación de esas personas para poder lograr los objetivos terapéuticos, y eso hoy en tiempos de pandemia está siendo todavía más dificultoso aún. Entonces, bueno, todas estas cuestiones, la idea es poder verlas con estas herramientas que vamos a plantear ahora. Y yo les decía que tenemos 3 desafíos, ¿no? Uno es el médico, desde esta mirada que todos los médicos tienen día a día, pero después tenemos el sistema sanitario, ¿no? Tiene a atender esta gran cantidad de pacientes, implica destinar muchos recursos para que no se compliquen enfermedades por enfermedades secundarias, también gestionar, saber cómo está cada uno de estos pacientes, priorizarlos según necesidades, y gestionar también esta población y también los médicos en términos de efectividad, ¿no? Si los médicos se están atendiendo de la mejor forma, si tienen los recursos, si priorizan, y a ver que esa población no empeore, ¿no? No mejore, y se mantenga, como se dice en diabetes, se mantenga en rango para evitar complicaciones secundarias, ¿no? Pero ya sabemos que estas 700 millones de personas van a insumir un montón de recursos, ¿no? Y la tercera perspectiva, que no vamos a entrar aquí en detalle, pero es sumamente importante dadas las jornadas, tiene que ver con teniendo una solución que pueda dar cuenta, que pueda solucionar todo esto, ¿cómo hacemos con aspectos de seguridad, de confiabilidad, de consentimiento, ¿no? Eso, por la duración de esta presentación no da los tiempos, pero sepan, lo único que le podemos decir en este momento es que es la tercera pata que tiene en cuenta Roche al desarrollar una solución, ¿no? La buena noticia, lo bueno que tiene todo esto es que ya hay muchos estudios que cuando se mejora el control glucémico de estos pacientes, cuando la hemoglobina glicosilada no aumenta, eso implica ahorros directos en el sistema sanitario, ¿no? Esto nosotros hace más de 10 años que Roche viene trabajando con diferentes software de gestión, con patrones, con hardware, con entrenamiento para los pacientes, con un tratamiento estructurado, y todos estos estudios que hace más de 10 años que venimos haciendo, nos llevan a tener una visión de cómo se podría gestionar en el mundo la diabetes, ¿no? Esta visión que nosotros tenemos se llama IPDM,
en inglés, pero en castellano es un control integrado y personalizado de la diabetes. Y la presentación de hoy, hablábamos, o se presenta como la atención remota, ¿no? En Roche esta atención, este control integrado y personalizado, lo planteamos siempre como que la pata de la atención remota es muy importante, independientemente del estado de la situación actual por el aislamiento, ¿no? Pasando un poco más en limpio qué significa este control integrado y personalizado, y pensando que también lo vamos a poder hacer en forma remoto, tiene que ver con poniendo el centro de la persona, el centro de la persona que tiene diabetes, en el centro de nuestra estrategia, porque esta persona va a generar un montón de información, va a pasar por un montón de lugares y genera un montón de datos, ¿sí? Ya sean por monitores de glucosa o infusores de insulina, pero también con otros datos de salud. Y esos datos nosotros los vamos a poder capturar en forma presencial o remoto o a través de un tercero, y lo vamos a poder transformar en información de valor para el médico y para el sistema sanitario, ¿no? Por eso empezamos a ver perdón. Y esto lo vamos a transformar en información valiosa para el paciente, para el sistema de salud, y para mantener todos estos pacientes en rango y eventualmente poder evitar complicaciones secundarias, ¿no? Y lo queremos hacer de una forma que sea fácil para el sistema sanitario y para el médico, ¿no? Habiendo tantas herramientas. Eso nosotros cuando visualizamos esta solución o esta visión que tenemos en Roche, lo vamos a poder palpar, tocar con algo que nosotros llamamos Roche Diabetes Care Platform, o la plataforma de Roche Diabetes, que va a ser el centro o el lugar o el corazón donde todas estas fuentes de datos se van a converger y se van a transformar en esta información de valor para el médico, para el sistema sanitario y para el paciente, ¿no? Que va a ser lo más importante en todo esto. Hoy, al día de hoy, esta es una plataforma que corre en la nube, corre por internet, se necesita un navegador estándar, de los que conocemos, y al día de hoy, porque esto es una plataforma que constantemente va a tener nuevos módulos, nuevas funcionalidades, pero al día de hoy en la Argentina podemos contar con 5 módulos. Uno es los gráficos, que habitualmente muchos ya conocen, ya sea por diabetes o en cualquier otra de gestión de alguna enfermedad. Otra tiene que ver con patrones, con detectar ciertos patrones que ayudan a la toma de decisión y ayudan a optimizar la atención de la relación con el paciente. Y otro es un módulo, que nosotros le llamamos un módulo, pero finalmente es una aplicación que es para iOS y Android, que se llama MySugar, que ahora vamos a conocer un poquito más. Un cuarto módulo tiene que ver con una plataforma abierta, con la posibilidad de ser compatible esta fuente de datos que le contaba, con más de 140 dispositivos al día de hoy, pero vamos a tener cada vez más dispositivos compatibles. Y finalmente, al día de hoy, pero no termina ahí, como le decía, tiene que ver con la gestión de tiras, estas tiras reactivas que un paciente de diabetes necesita para medir su glucosa, ¿no? Y ya entrando en detalle, a ver, esto es cómo se ve la aplicación, ahora les va a contar Denise más o menos cómo sería en la práctica diaria del médico, ¿no? Bueno, sí, metiéndonos un poquito más en la plataforma, esta es la pantalla de inicio. Como pueden ver, hay distintos pacientes que, digamos, son pacientes de un demo, este es particularmente para no mostrar datos reales. Y lo que se ve en esta pantalla de inicio son datos poblacionales. Entonces, lo que vamos a ver son los datos cargados de todos los pacientes de un centro que tengan datos de los últimos 14 días. Y si ven acá en una pantalla más grande, ven una serie de filtros en donde uno puede ir cliqueando algún tipo de característica que quiera buscar en particular. Por ejemplo, uno puede filtrar por sexo o por edad o por tipo de diabetes o con algún tipo de criterio de control metabólico, por ejemplo, por variabilidad o por hemoglobina glicosilada. Entonces, una vez que uno cliquea esos filtros, les aparece en la próxima pantalla todos los pacientes que cumplen con esos criterios, y como ven, empiezan a figurar algunos datos clínicos, siempre con un seguimiento como de semáforos, en donde ven que hay algunas cuestiones en rojo, en amarillo o en verde, y eso nos van a dar indicadores de si alguna cuestión, digamos, tiene que tener
como más importancia, hay que darle como más relevancia. Entonces, esto es algo poblacional, con una serie de personas que cumplen con esos criterios, y rápidamente con esta cuestión de semáforos yo puedo identificar qué pacientes necesitan atención más temprana. Una vez que se selecciona ese paciente, o sea que yo veo primero toda la parte poblacional, puedo ir seleccionando a un paciente en particular y ver más gráficos y entrar en detalle con ese paciente. Estos datos que estábamos hablando pueden ser cargados de diferentes maneras. Esto que ven acá es lo que llamamos el portal del paciente, y esto es lo que nos permite que el paciente pueda cargar sus datos desde su casa. Esto es muy útil para la atención remota, porque entonces no es necesario que el paciente esté en el consultorio para hacer la descarga, digamos, desde sus medidores o de los infusores de insulina. Y esta es una de las formas que tenemos para hacer, digamos, el ingreso de los datos a la plataforma. La otra es con una descarga por el médico en el centro o en el consultorio. Entonces, ya metiéndonos en la próxima, esta es, si vamos a ir a un paciente en particular, los que habíamos visto de la selección previa que habíamos hecho, esta es la pantalla de inicio de ese paciente que nosotros seleccionamos porque vimos algún criterio que teníamos que tomar alguna conducta. Como ven en esta pantalla hay datos clínicos generales. En un pantallazo como global nos permite ver diferentes cuestiones, por ejemplo, glucemias que estén por dentro, por debajo o por arriba del objetivo glucémico. Podemos ver algunos datos de estadística que tengan que ver con el control metabólico. Podemos ver un gráfico general que después podemos ir ahondando e ir viendo otros datos en gráficos diferentes. Después tenemos datos estadísticas de las mediciones de glucemia que se hizo esa persona en el último tiempo, si están dentro del rango, cómo es el desvío estándar de acuerdo a los objetivos que se fueron configurando. Y tenemos también dos pestañas, uno que habla de las hipoglucemias y si estas fueron nocturnas o no, y por otro lado tenemos un módulo que nos va a hablar del suministro y el control de las tiras reactivas, que ahora vamos a entrar un poquito más en profundidad. Cada una de estas cosas es configurable y vamos a poder ir ahondando después en cada uno de esos gráficos. Esto es para mostrarles como un recorrido, ¿no?, de cómo podemos ir haciendo el uso de esta plataforma. Entonces, por ejemplo, acá teníamos la primera pantallita en donde podíamos poner los filtros, y en este caso elegimos buscar pacientes mayores de 65 años con una población de pacientes con diabetes tipo 2 en múltiples dosis de insulina, con una variabilidad elevada y una hemoglobina glicosilada alta, o sea que están fuera de los rangos objetivos. Una vez que seleccionamos ese grupo de pacientes, me van a aparecer toda esa población que cumple con esos criterios, y una vez que veo esa población, yo puedo entrar en cada uno de esos pacientes e ir viendo con más detalle los distintos gráficos y los distintos módulos que esta plataforma me da, que ahora se los nombro rápidamente y vamos a ir entrando después en más detalle. Tenemos entonces uno de los módulos muy importantes es el de gestión de entrega de tiras, como le dice su nombre, y este módulo me permite conocer, por un lado, la adherencia al paciente a las mediciones, a cómo le indicó su médico las mediciones de acuerdo a el tratamiento que esa persona tenga, y si está cumpliendo o no está cumpliendo con esas indicaciones. Y por otro lado también me permite relacionar esa adherencia que tiene el paciente con cuestiones clínicas, con el control metabólico. Y por último, eso es con respecto, digamos, a una mirada médica, y por último también para el sistema de salud me permite ver y planificar y hacer un seguimiento de stock de esas tiras reactivas. Como todo en la plataforma es configurable, y en esta pantalla entonces lo que ven es que hay para configurar unas pautas en donde
uno tiene que cliquear cuáles van a ser las indicaciones que tiene esa persona para hacer esas mediciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, se puede poner que tiene diabetes gestacional y tiene unas pautas de medición, perdón, tiene un tratamiento que está con insulina. Bueno, se van poniendo los distintos tipos de pautas, y eso me va a generar que después en el reporte uno puede ir viendo si está cumpliendo o no con ese tratamiento indicado. Otra cosa de las, que hay que configurar para ver el tema de la gestión de tiras son las alertas. Y esto es para lo que yo les decía, que para poder relacionar esta adherencia del tratamiento, si está cumpliendo con las mediciones, pero además si esas mediciones que se está haciendo en la persona tienen un impacto en el control glucémico. Entonces se ponen alertas de hipoglucemia, de hiperglucemia, para poder definir entonces si la persona se hace las mediciones y si cumple con unos criterios de control metabólico. Una vez que se configuran todos estos valores, las pautas y los alertas, con los datos cargados de las glucemias, se generan estas tarjetas de estado, en donde lo que figura es si, en verde, si la persona está cumpliendo en forma correcta con las mediciones, está utilizando las tiras reactivas que se le dieron y en tiempo y las utiliza en forma correcta, y si eso además tiene un impacto a nivel metabólico. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en el primer caso, ninguna de las alertas fue disparada, y entonces está en verde para poder administrarle nuevamente tiras reactivas. Y en el segundo caso, fíjense que, por ejemplo, se disparó una alerta de hiperglucemia, y esto me está diciendo que quizás el paciente se está midiendo, pero no está logrando con los objetivos glucémicos. Entonces, quizás acá no quiere decir que uno no le vaya a entregar tiras reactivas, sino que por ahí tiene que tomar alguna otra conducta con respecto al tratamiento. Metiéndonos un poquito en otro de los módulos, que es el módulo de los patrones. El módulo de patrones lo que me permite es ver en forma rápida y más precisa algunas cuestiones que los médicos habitualmente hacemos en la consulta cuando vemos los datos que nos traen de mediciones, pero esto es una forma como mucho más fácil para poder hacer y mucho más rápida para poder llegar a esas conclusiones. Nuevamente este módulo se configura de acuerdo al tratamiento que tiene el paciente, viene ya con una configuración como estándar, le diría, depende del tratamiento que tengan, pero todo es personalizable de acuerdo a la persona que tengamos enfrente. Este módulo de patrones surge a partir de estudios que se fueron haciendo con la utilización de un software que utilizaba la detección de patrones, y ese estudio demostró que con el uso de este software se ahorraba tiempo en reconocer esos patrones, era mucho más precisa esa identificación y permitía entonces que el tiempo que uno tenía en la consulta sea utilizado para mejorar el tratamiento con respecto a esos datos que me estaban dando esos patrones identificados. Esta es una de las pantallas que aparece con respecto al módulo de patrones. Si ven acá, esos patrones están divididos en 5 grupos que tienen que ver con la hipoglucemia, la hiperglucemia, la variabilidad, el uso del sistema y la adherencia al tratamiento. Y como ven, también tiene una lógica de semáforo, en donde en rojo se van a mostrar los patrones que se hayan disparado por esta configuración que nosotros hicimos previamente, y en verde si no se cumplen con los criterios para estos patrones. Esto entonces tenemos por un lado una forma de gráfico, en donde me va a ir mostrando con esta lógica de semáforos si se cumple, si se dispara alguno de esos patrones, y además abajo me lo da como con la leyenda explicando cuál es ese patrón que fue disparado.
En la próxima muestra un poquito que este patrón puede ser también configurado, entonces se viene nuevamente, esto viene ya preseteado con una forma, pero que uno puede ir cambiándolo de acuerdo a lo que se necesite para ese paciente en particular. Bien, hasta ahora vimos algunos de los módulos, y yo les contaba al principio que uno de los 5 módulos, que parece medio raro, pero para nosotros forma parte del corazón de esta aplicación, de esta solución, tiene que ver con una aplicación que se llama MySugar, una aplicación para iOS, para Android y iPhone. Esta aplicación puede funcionar en sí misma, sola, de hecho hoy ya la utilizan más de 2 millones de personas en el mundo. Está registrada como dispositivo médico, ¿sí? Tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos y en la Argentina. Y para nosotros forma parte del módulo porque, y también hablando del objetivo de esta charla, ¿no? Tiene un montón de funcionalidades por sí misma, pero también vamos a ver que se puede conectar con RCP, con esta plataforma, pero funcionar en forma aislada si lo quisiera. Toda la aplicación tiene una lógica como de gamification o de puntos, donde la persona se empodera y aprende por la misma aplicación si está logrando los objetivos terapéuticos o no, cuántos son esos valores glucémicos, si están por encima, por debajo, y en el caso que tenga que darse dosis de insulina, también va a poder utilizar una herramienta, una calculadora que le va a permitir gestionar esas dosis de insulina y saber si esos bolos que corresponden están en buena optimización según el carbohidrato de ingesta, ¿no? La aplicación la puede usar por su misma cuenta. Hoy esta aplicación tiene un rating o estrellitas en las tiendas de casi 5 puntos, 5 estrellitas, 4.7 en todo el mundo, y forma parte de, nosotros las vemos como un módulo, pero no, se puede trabajar por su cuenta. De hecho, algunas les comentaba algunas de estas funcionalidades, pero tiene varias que le pueden servir para la práctica médica, para el médico, para que utilice por parte de sus pacientes esta aplicación, ¿no? Sí, la idea de esta aplicación es que es muy útil para el paciente y para el médico, porque lo empodera al paciente para poder mejorar sus objetivos fuera de lo que es la consulta, ¿no? Entonces, esta aplicación permite poder registrar los valores de glucemia y acompañarlo con fotos, por ejemplo, de la comida. Eso va a ayudar muchísimo en la consulta posterior a que uno pueda evaluar si está bien, por ejemplo, el conteo de hidratos que está haciendo el paciente. Por otro lado, con esos datos que el paciente va ingresando, se le generan unos gráficos que son como muy fáciles de visualizar por el paciente y va viendo entonces entre las consultas cómo está su tratamiento y le permite también hacer una detección de patrones. El paciente puede buscar con algún tipo, por ejemplo, les doy un ejemplo, no sé, las glucemias elevadas que están en relación con la ingesta de algún tipo de comida en particular. Y entonces lo ayuda muchísimo al paciente a detectar algunas situaciones que por ahí, si uno las tiene que hacer como forma manual, son mucho más difíciles. Y por último, también le aporta con los gráficos lo que es la hemoglobina glicosilada estimada, y esa hemoglobina glicosilada estimada le permite al paciente ir viendo cómo está, digamos, sus glucemias, digamos, su control metabólico entre la consulta y por ahí entre los laboratorios que le va pidiendo el médico. El próximo lo que muestra es un reporte que puede generar el paciente desde la aplicación para poder compartir con su médico. Entonces, desde la aplicación se puede generar este informe, que si ven también es como muy visual, en el cual con también esta gráfica, ¿no? Esto de los colores que son muy visuales, en rojo está, digamos, lo que habría que mejorar, en verde es lo que está bien, y fíjense que entonces están tanto los valores de glucemia como los valores medios, está la hemoglobina glicosilada, y este informe se lo puede compartir al médico, puede ser que se lo comparta entre consultas para poder hacer algún tipo de
de cambio en el tratamiento, o puede dárselo previo a la consulta para que el médico ya tenga datos y pueda optimizar mucho más el tiempo que está con el paciente. Esta es la forma que se genera el reporte para poder compartir. Desde la aplicación es súper sencillo, el paciente decide qué tiempo de datos quiere compartir del reporte, se genera ese reporte y elige por qué medio se lo quiere enviar, por si quiere por WhatsApp o por mail o por Google Drive, decide cómo es que quiere compartirle ese reporte a su médico. Hasta ahora vimos MySugar podría ser una de las formas de que el paciente no necesariamente tenga que asistir a una cita con el médico, pero bueno, tenemos como otra forma también de atender a estos pacientes a distancia o en forma remota, ¿no? Una de las cosas que es importante en RCP o que permitiría hacer esta atención en forma remota, esta visión que vimos de MySugar, esta funcionalidad, es una, pero otra es la posibilidad que va a brindar o que brinda esta plataforma de conectarse con diferentes fuentes de datos, de medidores de glucosa, o de bomba de insulina, o software de tercero. Esto al día de hoy tenemos, como le contaba al principio, tenemos más de 140 dispositivos que son compatibles, y contando la posibilidad de MySugar. Y esto cuando lo vemos en la práctica, hacemos este pequeño gráfico o diagrama que ahora se los voy a explicar. Entonces, cuando uno se imagina cómo podemos hacer esta atención en forma remota de los pacientes o de las personas que tienen diabetes, muy al principio contaba Denise que existe una posibilidad que se llama algo que es el portal del paciente. En este caso, si nosotros somos capaces, como hacemos de hoy, de poder conectar con más de 140 dispositivos de medición de glucosa, la persona en su casa puede conectar este medidor o alguno de estos medidores compatibles y de su caso hacer la descarga, y después ese dato de valor glucémico, en este caso más marcadores de si es pre o post comidas, más la hora, esos datos van a viajar a la plataforma y se van a transformar en una serie de estos 22 gráficos, que hoy no lo vimos, pero son un montón. Vamos a poder hacer un filtro poblacional. Esa va a ser una forma, ¿no? Imagínense que eso se puede hacer al día de hoy. Otra forma es con algunos, en este caso sí con medidores o equipos que son de Roche, se comunican en forma inalámbrica por un protocolo de Bluetooth con MySugar, y la persona se mide y automáticamente ese valor glucémico va a MySugar y automáticamente después va en forma automática también a la nube, en forma asincrónica, perdón, va a RDCP. Pero también puede ser que haya personas que tengan algún otro equipo y no puedan hacerlo por aquí, o no quieren o no pueden, también pueden hacer esa carga de datos en forma manual, ¿sí? Y esos datos también forman parte de los datos que van a formar la plataforma y los reportes, ¿no? Y finalmente después esto van a ir a los diferentes módulos que vimos muy por arriba hoy, pero también vamos a tener la posibilidad de conectarlo a una historia clínica electrónica mediante una API, y vamos a tener posibilidad de gestionar estas clínicas, estos institutos, o estas grandes poblaciones de personas que tienen diabetes a nivel de indicadores poblacionales, ¿no? Esto creemos que es la forma, como contábamos al principio, la forma que ve Roche de poder gestionar esto que va a ir creciendo, ¿no? Esta enfermedad que va a ir creciendo en los próximos años. Y ya desde el corazón vemos que está pensado para hacer una atención remota, ¿no? No es algo que fue pensado por el aislamiento o la distancia social, sino que forma parte, como ustedes ven, de la solución. Cuando hoy les mostraba a Denise que podemos filtrar una población por algún criterio clínico o económico, y sabemos que esos datos vienen en forma remota, podemos tener estrategias propias para esos segmentos de población que necesitan algún cuidado en particular, filtrándolos desde aquí, desde el filtro inicial. Recibimos todos esos datos en forma remota y hacemos alguna acción que necesitemos puntual, ¿sí? Eso era lo que queríamos contarle hoy con Denise, de lo que vemos con Roche y cómo queremos que se puede gestionar. Y en las próximas semanas lo que le mostramos hasta ahora es lo que realmente hoy existe en varios países del mundo y lo que está disponible en la Argentina. En las próximas semanas vamos a estar subiendo además en esta versión, esto que yo les comentaba que es como algo modular y que va en continuo desarrollo, la posibilidad de que desde la misma plataforma el médico pueda tener conexión
interacciones o comunicaciones directamente con el paciente, ¿no? Entonces imaginemos la situación que detectamos ciertas personas que necesitan atención por algún desvío, porque no están controlando su nivel glucémico, o porque no están utilizando las tiras como un recurso que tienen las compañías o los centros, las clínicas para darle a sus pacientes, y en ese caso puede escribirle directamente en servicio de mensajería interna y seguro desde la aplicación web que usa el médico, hacia directamente el paciente, ¿no? Por ejemplo, diciéndole, no veo que te estás midiendo, o veo que hay un desvío de tus mediciones, o tuviste muchas hipoglucemias nocturnas, y ahí ver qué puede hacer alguna medida. Entonces, reforzamos esta visión que tiene Roche Diabetes de la atención en forma remota, ¿no? Así que con eso creo que llegamos en tiempo y forma, creo que puntual. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta, si no, estamos siempre abiertos para contactarnos. Excelente la presentación, Diego, Denise, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, de última la pueden dejar en el chat y después nosotros las hacemos llegar. Desde luego. Justo a tiempo para comenzar con la siguiente presentación. Bien. Tenemos Así una que bueno, preguntita, les si tenemos agradezco nuevamente. tiempo ahora. Dale. Martín pregunta, me gustaría saber qué profesionales participaron en el desarrollo de la plataforma, ya que imagino que fue un trabajo interdisciplinario. Sí, a ver, es una muy buena pregunta, Carolina. Esto nosotros lo venimos haciendo con consultas en varios países. Hay una visión, una forma de hacer esto que es co-creación, es decir, como cualquier MVP, cada funcionalidad se pone a prueba y se testea con los usuarios, desde la interfaz de usuario, desde la experiencia del usuario, como la funcional en sí mismo, y forman parte de esto gente de, no sé, diabetólogos, endocrinólogos, clínicos, generalistas, gente administrativa que van a utilizar estas herramientas, y esto se testea en varios lugares del mundo, ¿no? Y recién ahí pasa a desarrollo, y recién ahí después, cuando se termina la etapa de desarrollo, pasa a producción. Así que sí, forma parte de hecho, bueno, en Argentina también tomamos insight o cosas que nos suceden en Argentina, y eso se eleva para el desarrollo final de la aplicación.